Ghost Blau presenta Humano, Unidad Cósmica. Capítulo 24. Recuerdos de la Atlántida, la actual generación. Segunda parte. Realmente resultaba sorprendente ver cómo se había ido al traste todo el proyecto de dar un salto al siguiente escalón evolutivo. Los atlantes, que parecían tenerlo tan cerca, al final habían perdido la oportunidad y debían enfrentarse, en su gran mayoría, a un nuevo periodo de 25.000 años en los que tendrían que vivir nuevamente experiencias parecidas. ¿Cómo era posible que, siendo hombres tan adelantados y con capacidades cerebrales tan desarrolladas, cayesen en esos errores? Acael nos sacó una vez más de dudas. Tened en cuenta que esas facultades eran atesoradas por un reducido grupo que se convirtió enseguida en una élite de poder, actuando como el escaparate de la civilización. De ahí se dedujo que todos los atlantes tenían esas características. Es como sucede en vuestro mundo con los norteamericanos, que todos son altos, guapos, ricos y felices, y solo es propaganda de periódicos, revistas y cadenas de televisión. Efectivamente, a través de los siglos, la idea que nos había llegado de los atlantes era la de seres muy evolucionados. Sin embargo, después de conocer y extraer la información de los manuscritos, se desmitificaba totalmente aquella imagen, quedando reducida a una sociedad fracasada en su misión de crear sociedades armónicas como hombres 4.3 que eran. Teníamos ya más o menos claro lo que había ocurrido en la Atlántida y cómo acabó la segunda generación de habitantes de la Tierra. Al analizar la trayectoria atlante, habíamos descubierto alarmantes paralelismos entre su civilización y la nuestra. Las bases en que se asentaron, colonialismo, explotación, racismo, manipulación, acumulación de bienes, etc., tenía demasiado que ver con nuestro momento actual. Acael nos propuso hacer un análisis de la tercera generación, la nuestra, desde sus orígenes hasta nuestros días. Era apasionante la idea de poder ir reconstruyendo la historia, completando las lagunas que hubiera con los datos que nos daban los hermanos mayores. Nos situamos como punto de partida hace 15.000 o 16.000 años aproximadamente. El cataclismo atlante acababa de tener lugar. El planeta se encontraba nuevamente en condiciones de ser habitado. La corteza terrestre se había asentado y los trastornos climatológicos habían remitido. Estaba poblado por pequeños núcleos de hombres que habían sobrevivido al cataclismo. Algunos lo recordaban con horror y se daban cuenta de que si no hubieran cometido tantos errores, las cosas habrían ocurrido de otra forma. En esos años había gran cantidad de naves que surcaban los cielos, trayendo a los hombres que fueron rescatados y trasladados temporalmente a otros planetas. También había expediciones masivas de hombres de otras razas que eran traídos por diversos motivos: inhabitabilidad de su planeta, desastres similares al de la Tierra, degeneraciones ecológicas. Por tanto, para aquellos primeros pobladores de la tercera generación, el contacto casi cotidiano con hombres de mayor evolución era algo natural. Conocían sus intervenciones encaminadas siempre a ayudarles a mejorar su forma de vida y estaban habituados a que formaran parte de su cotidianeidad. Con el paso de los años, y cuando los 4.3 tenían los pilares básicos de funcionamiento social, estas intervenciones fueron espaciándose y llegó un día en que solo quedó en el recuerdo de los más ancianos, siendo transmitidas oralmente de padres a hijos. Posteriormente fueron narradas por el cronista de la tribu. Eran normas de conducta siguiendo las leyes naturales, datos concretos y perfectamente entendibles por todos. La tierra estaba poblada por numerosas comunidades extendidas por casi toda la superficie. Se regían por las pautas marcadas por sus mayores, quienes pertenecían al grupo de hombres
rescatados antes del cataclismo y preparados en otros planetas. Eran los llamados patriarcas. Muy esporádicamente y en ocasiones excepcionales, las enseñanzas provenían directamente de los propios navegantes del espacio, hombres 4.4 y 4.5, que seguían velando porque los derroteros del hombre de la Tierra no se desviniesen de la ruta marcada. A lo largo del tiempo, estas visitas se fueron mitificando y dieron lugar a las leyendas. Así, el venir de otro planeta se convirtió en un origen divino. Los extraterrestres eran ángeles y dioses, y sus naves carros de fuego o arcas de Noé. Prueba patente de ello era que en muchas culturas de la antigüedad se narraba la convivencia entre hombres y dioses e incluso su interrelación. Los hijos de los dioses se juntaron con las hijas de los hombres. La guía de su vida se concretaba en aprender a crear sociedades armónicas, basadas en relaciones de intercambio justo entre todos los hombres. Durante miles de años, las comunidades primitivas fueron creciendo en número, en relaciones entre sí y en interdependencia. Poco a poco abandonaron la relación de dependencia con los hombres del espacio e intentaron funcionar en base a sus propios criterios. Sus primeros pasos en ese terreno fueron torpes y les llevaron a la aparición de líderes que buscaban el poder y la preponderancia, primero dentro de su propia comunidad y después en la relación de ésta con otras. El cambio no fue brusco, sino paulatino y progresivo. Se había ido gestando a lo largo del tiempo, pero sin duda marcó un hito muy importante. Con el paso del tiempo se implantó una nueva estructura social basada en la división de funciones: artesanos, agricultores, ganaderos, obreros especializados, ejército, sacerdotes. Lo que hasta entonces había sido comunal y compartido entre todos dejó de serlo. Reyes y sacerdotes comenzaron a acaparar la política, la economía y la religión como elementos de poder y se convirtieron en guías y protectores del resto. Se agruparon en ciudades y éstas fueron evolucionando a ciudades-estado y más tarde se convirtieron en los grandes imperios de la antigüedad: Egipto, Persia, Grecia, Roma. El crecimiento había sido demasiado rápido. Su afán expansionista les llevó a implantar la esclavitud, a masacrar al propio hombre para crear imperios basados en la repartición injusta, en la explotación de los más débiles, en la acumulación de riquezas para unos pocos, en suma, a intentar tener el control de la humanidad. Pero, ¿y las referencias recibidas al principio de la generación? ¿En qué quedaron? ¿Es que se habían olvidado y nadie sabía ya lo que debía hacer? La respuesta estaba en manos de los que tenían el poder. La información era monopolizada por ellos. Los reyes, emperadores o sacerdotes manipulaban las referencias recibidas de los antepasados y entregaban al pueblo una maraña de supersticiones que les hundían más en el desconcierto colectivo y en el miedo por falta de referencias claras. Los movimientos científicos, filosóficos o de renovación religiosa que surgieron fueron tolerados mientras no atentaran contra el sistema establecido. No obstante, de vez en cuando aparecía algún ángel o algún dios montado en un carro de fuego, o mostrando su gloria, que intentaba poner las cosas en su sitio. Eran seres de otros planetas que se sentían responsables de la evolución de los hombres de la Tierra. Esas referencias llegaban a pequeños grupos y fueron guardadas por muy pocas personas con el propósito de que el objetivo de la generación no se perdiera. Las sociedades civilizadas de la Tierra vivieron periodos de auge y posteriormente recesión. Así, tras la caída del Imperio Romano, se pusieron en marcha nuevas ideas. Nuevos pueblos pasaron a ser protagonistas en Europa y Asia, intentando encontrar un lugar en la historia. No obstante, el impulso primigenio de crear sociedades volvió a manifestarse, dando lugar a guerras entre los diferentes pueblos hasta su asentamiento definitivo.
En Occidente se dibujaron tres características que se han mantenido a través de la historia: la teoría humanística griega, el practicismo materialista romano y la prepotencia germánica. Estábamos ya a las puertas de la Edad Media, origen de las distintas nacionalidades europeas, cuya creación habría de costar tanta sangre por el enfrentamiento de los intereses de cada comunidad social. Unas veces con cara de políticos, otras con cara de religiosos y casi siempre movidos por los hilos de la economía. Los intereses de cada pueblo condicionaron las fórmulas de relación con otros, pero siempre había un claro denominador común: el deseo de obtener el poder, de controlar la vida de los demás, saltándose una ley básica de toda sociedad: no interferir en el libre albedrío del prójimo. En Oriente, el proceso había sido similar, como le demostraba la propia historia de China o el afán expansionista árabe. Sin embargo, la nota de la tercera generación estuvo marcada por Occidente, ya que, a través de los nuevos descubrimientos geográficos, los europeos crearon sus imperios coloniales y sometieron a su forma de hacer a los demás pueblos del planeta. Aparentemente, la historia estaba plagada de ciclos que se repetían siglos después. Así, por ejemplo, el pelearse con los enemigos de forma indirecta en suelo colonial, que ya fue utilizado por Napoleón, sería un antecedente de los enfrentamientos indirectos de rusos y americanos. Paulatinamente, la economía fue tomando protagonismo en los intereses de enfrentamientos o alianzas entre las naciones. El progresivo desarrollo del comercio desembocó en la implantación de intereses económicos, propiciados por las grandes multinacionales que privatizaban la tecnología de conversión de las materias primas en detrimento de los países menos desarrollados. Por medio de estas multinacionales se había llegado a controlar la economía de todas las comunidades humanas, utilizando todo tipo de medios, incluso la guerra. El mapa de nuestra humanidad tenía, en casi todas las épocas, unas características similares. Las religiones habían manipulado el mensaje original sobre el que se habían basado, y las otras organizaciones, como las escuelas herméticas y las órdenes esotéricas, habían sido también susceptibles de manipulación al intentar abrirse y difundir su conocimiento. ¿Qué había ocurrido en la institución católica? ¿Cuándo y cómo perdió el norte? Los datos históricos parecían mostrar que la institución católica había tenido un papel muy importante en los últimos milenios. Ya coqueteó con Roma para la obtención de privilegios y desde entonces ha ido modelando las estructuras mentales de los occidentales, unas veces por su intervencionismo en la política y otras en la economía. Consiguió tener en sus manos la mejor red de información a partir de la caída del Imperio Romano, por ser la multinacional más extendida a partir de esa época. Como en todo régimen autocrático, la información no era distribuida entre toda la comunidad, sino centralizada y manipulada por los papas, cardenales y obispos. Se convirtió en coronadora de emperadores y reyes, que no podían serlo sin su respaldo. Provocó las Santas Cruzadas y la Santa Inquisición. De sus coqueteos entre lo temporal y lo espiritual nacieron sus propios cismas y las guerras de religión. Admitió el feudalismo, llegando ella misma a convertirse en señora feudal. Permitió la esclavitud implantada por los propios cristianos. Apadrinó guerras y protegió unos pueblos en detrimento de otros, acercándose a quienes tenían el poder económico o político. A lo largo de los años había promulgado un acérrimo enfrentamiento entre la fe y la razón, convirtiéndolas en enemigas irreconciliables. Este aspecto fue especialmente grave, ya que ahí reside la clave de la evolución científica y espiritual del hombre. En los últimos siglos, Occidente parecía haberse decantado claramente como líder de nuestra generación, especialmente a través de los Estados Unidos. Líder de fachada democrática, pero autócrata
en sus comportamientos más profundos. Rusia, por su parte, tenía influencia en un buen número de comunidades ofreciendo un modelo de manipulación aparentemente diferente, aunque en el fondo era el mismo: saltar por encima de los derechos y las libertades del ser humano. El proceso en Oriente había ido por otros derroteros, manipulando las estructuras mentales y canalizando los impulsos del hombre hacia el inmovilismo. Así, hoy en día, pueblos enteros sufren las consecuencias de una actitud pasiva en todos los órdenes de la vida, siguiendo un axioma desvirtuado por sucesivas tergiversaciones: el que no obra no peca. Los chinos, sometidos durante siglos al poder absoluto de sus emperadores, desarrollaron un carácter escéptico y paciente, totalmente diferente al que antes poseían, es decir, un pueblo investigador, inquieto y equilibrado entre sus tendencias materiales y espirituales. Otras comunidades, como la mahometana, son hoy en día capaces de poner en marcha guerras santas. El pueblo semita también ha malinterpretado el impulso evolutivo del hombre, canalizando sus esfuerzos a través del poder económico, llegando a convertirse en grandes maestros en dominar el mundo a través de las finanzas, representando otro modelo de presión y control. El resumen final era muy esquemático. El desarrollo de la ciencia y de la tecnología ha llevado al hombre por unos derroteros extraños. Por un lado, le ha facilitado la vida, pero también ha estado al servicio del poder, con el agravante de que, desde el comienzo de la revolución industrial, los medios a su alcance para causar trastornos han sido mucho mayores. ¿Era ese el aspecto real de la maltratada sociedad terrestre? Vuestro análisis ha sido exhaustivo y bastante correcto. A grandes rasgos, ese ha sido el camino que ha seguido el hombre de la Tierra. Las causas que habéis apuntado forman el esqueleto que ha sustentado a lo largo del tiempo el desarrollo de una sociedad como la que hoy tenéis. Esta serie no finaliza aquí. Iremos publicando las enseñanzas de Genome con regularidad. Encontrarás los enlaces abajo, en la descripción. Todo lo que se recibe es para darlo. Agradeceríamos que compartáis este vídeo con todo el mundo y os suscribáis a este canal para poder seguir recibiendo y compartiendo información. Muchas gracias.